Hola y gracias por asistir online a esta ponencia en el Congreso CICID. Mi nombre es Luis Freijo y soy investigador postdoctoral en el Departamento de Estudios de Cine en King's College, en Londres. Esta ponencia tiene lugar en el marco del proyecto de investigación AGC, Aging and Gender in European Cinema, financiado por la Fundación Volkswagen. El proyecto cuenta con 5 universidades europeas, incluida King's, que es donde trabajó junto a la profesora Belén Vidal. Esta comunicación utiliza un enfoque de humanidades digitales para evaluar la incidencia en el cine español de temáticas rurales con relación al envejecimiento poblacional. A nivel mundial, el envejecimiento de la población se ha convertido en uno de los principales desafíos a un plazo medio y largo, con estimaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud de que el número de personas de más de 80 años se triplicará entre 2020 y 2050 hasta alcanzar los 426 millones. Este desafío tiene una especial importancia en España, donde está previsto que el proceso de envejecimiento se acelere en las próximas décadas a un mayor ritmo que en la media de la Unión Europea, según datos del Banco de España. Al mismo tiempo, la última década ha sido testigo de una preocupación en el discurso político y social por el medio rural, que ha cristalizado en el término de España vacía, acuñado por Sergio del Molino en el libro del mismo nombre, 2016. Las regiones de esa España vacía son además las que acumulan una población envejecida en una proporción mayor, según investigación de Ponce de León y Andrés Cabello. En este contexto, los principales objetivos de esta ponencia son los siguientes. En primer lugar, la ponencia propone cartografiar la incidencia en el cine español de películas sobre envejecimiento y mundo rural con respecto al total de la producción y al tipo de película, ficción, documental o animación. En segundo lugar, en el caso de las películas de ficción, la ponencia evaluará la importancia que los actores mayores tienen en estas películas a través de sus roles principales, secundarios o menores, y realizará un estudio sobre la intersección entre brecha de género y distintos rangos de edad. Y por último, la ponencia realizará también una evaluación cuantitativa a gran escala de cómo el cine español representa temáticamente al mundo rural. Esta ponencia utiliza metodologías de humanidades digitales a través del análisis de datos. Específicamente, esta ponencia analiza la base de datos Aging and Gender in European Cinema, que ha sido elaborada por el grupo de investigación HC al que pertenezco y que va a ser publicada de forma inminente en noviembre. Esta base de datos comprende datos sobre diferentes cinematografías europeas, incluida la española, entre los años 2014 y 2023. La base de datos incluye largometrajes de ficción, documentales o animación que han sido seleccionados en base a 2 criterios. O bien porque un actor o actriz de 55 años o mayor trabaja en ellas, o bien porque articulan claramente un tema relacionado con el envejecimiento. Además de información sobre diversas categorías en relación a las películas y a sus actores, la base de datos contiene un sistema de etiquetado sobre los personajes de ficción principales y secundarios que aparecen en las películas españolas, y también incluye 138 etiquetas temáticas que relacionan las películas seleccionadas con tramas narrativas, cuestiones médicas o gerontológicas o cuestiones sociales más amplias que tienen que ver con el envejecimiento, y esto es lo que se utilizará principalmente para la ponencia. En este sistema, la etiqueta rural se explica en el libro de códigos de la base de datos así, cito. Esta etiqueta se aplica a películas que retratan localizaciones rurales en relación a personajes mayores. Esto puede incluir representación de lugares como pueblos, tierras de agricultura o espacios no urbanos de la vida de una comunidad. Fin de la cita. Con esta definición en mente, he realizado un primer filtrado para que la base de datos solo arroje películas de producción mayoritaria española, y un segundo filtrado en las que solo aparezcan películas con la etiqueta rural. Posteriormente he cruzado estas películas con distintas categorías de información que explicaré a continuación en los resultados. Con respecto a la incidencia de la etiqueta rural en el contexto de la base de datos HC, las películas en las que se percibe una tematización del espacio rural constituyen la tercera etiqueta más utilizada en el cine español. Para la elaboración de la parte española de la base de datos se revisaron un total de 1.912 películas estrenadas entre 2014 y 2023, según la base de datos Lumière que realiza el Observatorio Audiovisual Europeo, es decir, todas las películas que se estrenaron en España en esos años y que eran de producción mayoritaria española. Entre ellas se seleccionaron 825 películas que, en el caso español, cumplen los requisitos de tener actores por encima de 55 años o de lidiar con un tema relacionado con el envejecimiento de manera directa.
Entre estas 825 películas, 216 han sido etiquetadas como pertenecientes al mundo rural, es decir, un 26,18%, más de un cuarto de la selección. La etiqueta rural solo es superada en uso por las etiquetas homosocialidad, la relación entre personas del mismo sexo que no necesariamente tiene que ser amorosa o sexual, y el empleo por cuenta propia. En términos porcentuales, se puede observar una fluctuación relativamente creciente del uso de la etiqueta rural a lo largo de los 10 años del estudio. El mínimo lo marca 2014, con un 17,74% de uso con respecto a la selección total de ese año. Entre 2015 y 2017 los valores fluctúan entre el 20 y el 25% para alcanzar el 29,2% en 2018 y el 33,3% en 2019, que es el máximo histórico porcentual. El uso se mantiene entre el 31 y el 28% entre 2020 y 2021 y cae por debajo del 20% en 2022. Sin embargo, para 2023 el valor porcentual se vuelve a colocar por encima del 30%. Estas 216 películas etiquetadas como rural se reparten en 163 largometrajes de ficción, 51 documentales y 2 largometrajes de animación, o sea, respectivamente el 7,5% más o menos, el 23,6% y el cerca del 1%, el 0,93%. Esta distribución por tipo de película revela una incidencia del largometraje de ficción superior a la media de la base de datos, a toda la selección española, que se situó en el 69,8%, en detrimento de los documentales, 28 en toda la base de datos, 23,6 en las películas rurales, y los largometrajes de animación, que en el total de la base de datos tienen el doble de incidencia, un 1,8%. Con respecto al segundo objetivo, es decir, analizar el tipo de roles que ocupan los actores y encontrar la intersección entre género y edad, los datos conjuntos de los largometrajes de ficción en los 10 años reflejan un desequilibrio entre papeles masculinos y femeninos. La suma combinada de roles de ficción entre principales, secundarios y menores arroja 347 papeles masculinos y 173 femeninos, o sea, un 66,73% frente a un 33,27% respectivamente. La brecha es incluso más pronunciada en los actores principales, donde se encuentran en el 70-30 más o menos. La base de datos también rastrea personas transgénero, de género fluido o de género no binario, pero ninguna de estas categorías ha dado resultados en la presente selección. Estos personajes presentan también distintos rangos de edad. De los 244 personajes considerados, es decir, aquellos a los que dan vida intérpretes en papeles principales o secundarios, la mayoría se incluyen en el grupo de la tercera edad, es decir, entre 60 y 74 años, con 120 personajes, seguidos por aquellos de la mediana edad tardía, que está entre los 55 y los 59 años, con 71 personajes, y la cuarta edad, mayores de 75, con 51 personajes. El porcentaje de la distribución es aproximadamente un 49,2%, un 29,1% y un 20,9% respectivamente. La orientación sexual de estos personajes es mayoritariamente heterosexual, con 125, mientras que en 117 casos no se pudo realizar una observación. Hay dos casos excepcionales de personajes homosexuales en el medio rural, ambos protagonistas. El personaje de Antonio Banderas en Dolor y Gloria, aunque él más bien reflexiona sobre su pasado en el medio rural en esta película, y la pareja interpretada por Verónica Forqué y Rosa María Sardá en Salir del ropero. Para concluir esta sección de resultados, en cuanto al tercer objetivo, se presta atención a la relación de la etiqueta rural con otras etiquetas temáticas recogidas en la base de datos. En las películas de ficción, por un lado, el top 10 de etiquetas temáticas refleja preocupaciones en orden descendiente de apariciones sobre hogar independiente, homosocialidad, empleo por cuenta propia, paternidad, identidad regional, abusos, conflicto intergeneracional, matrimonio e instituciones del Estado, estas dos tienen el mismo número de apariciones, maternidad y empleo de rango bajo. En el caso de los documentales emergen preocupaciones principales como la memoria personal, la identidad regional, la memoria cultural, el empleo por cuenta propia, el legado, la creación artística y la rutina diaria, el hogar independiente, los oficios que desaparecen, la ecología y la homosocialidad.
A la hora de discutir estos resultados, con respecto al primer objetivo de investigación, la base de datos permite percibir un interés por parte del cine español hacia el mundo rural dentro de aquellas películas que lidian con el envejecimiento. El hecho de que más de un cuarto de la selección en 10 años tematice el espacio rural y de que la etiqueta sea la tercera más utilizada dentro de las 138 que contiene el dataset, permite establecer una correlación entre la doble preocupación por el envejecimiento y el medio rural por un lado y su reflejo en el cine español por otro. Es revelador en este sentido comparar la incidencia española con la de otras cinematografías de tamaños similares en Europa occidental que también recoge la base de datos. En el Reino Unido hay una ratio similar del 24%, pero en Italia es solo del 3,7%, en Alemania del 7,34% y en Francia, que tiene un volumen de producción que duplica el de España, la proporción se sitúa en el 12,8%. Además, como se ha observado en la gráfica temporal, esta evolución ha ido poco a poco, esta incidencia ha ido poco a poco aumentando con el paso del tiempo. Respecto al segundo objetivo, los resultados de la investigación son rotundamente claros en cuanto a la brecha de género. 2 tercios de los personajes que aparecen en las películas de ficción están interpretados por hombres frente a un tercio interpretado por mujeres. Y en el caso de los personajes principales el desequilibrio llega hasta el 70-30. En este sentido, las películas etiquetadas como rural se colocan en la línea de la selección total española de la base de datos, donde el porcentaje de roles de actores de ficción masculinos se sitúa en el 67% frente al 33% femeninos. Pero también se sitúa en línea de los cines europeos analizados por la base de datos HC, donde el equilibrio se sitúa en el 64% masculino frente al 36% femenino. De esta forma, los datos confirman el desequilibrio entre la representación de mujeres mayores frente a la de hombres mayores, reseñada de manera consistente por diversas publicaciones sobre envejecimiento, género y cine, especialmente el libro Envejecimientos y cines ibéricos, que se centra en cines de la península. Además, la investigación revela que las películas de ficción se centran especialmente en personajes de la tercera edad, es decir, aquellos entre 60 y 74 años, y de la mediana edad tardía, aquellos entre 59 y 55 y 59, en detrimento de los personajes de la cuarta edad a partir de los 75 años. Se puede de nuevo explicar este desequilibrio a partir de investigaciones en gerontología cultural que argumentan que los conceptos de mediana edad tardía y sobre todo tercera edad están asociados a una combinación de actividad y salud física, disponibilidad de tiempo tras la jubilación y disponibilidad de medios económicos para disfrutar de ese tiempo a través de actividades de ocio. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a investigaciones por Kate de Medeiros. La cuarta edad, por oposición, se asocia a narrativas de declive y dependencia. Se puede afirmar, por lo tanto, que el cine español ambientado en el ámbito rural tiende a dar primacía a narrativas sobre actividad ociosa o económica. Los personajes de la cuarta edad y las narrativas más asociadas a ellos sufren una mayor discriminación también en línea con las conclusiones generales de investigaciones en gerontología. El retrato de los personajes mayores se completa con una abrumadora heterosexualidad identificada en la base de datos. Y por último, la relación de temas relacionados con el envejecimiento en el mundo rural, como se ha mencionado, permite vislumbrar un predominio de los temas que tienen que ver con actividad física y económica. El dominio de etiquetas como hogar independiente, empleo por cuenta ajena, abusos o empleo por cuenta propia, cartografía un mundo rural de independencia y productividad con un enfoque especial en el espacio del pueblo y en las actividades agriculturales que se ejercen por pequeños propietarios. Sin embargo, hay otro grupo de etiquetas que permiten concebir el espacio rural como un repositorio de exploraciones sobre la identidad personal y colectiva. La presencia en el top 10 de etiquetas como identidad regional, instituciones del Estado, memoria colectiva o memoria personal proyectan sobre el espacio rural algunas de las cuestiones sin resolver sobre el contexto político e histórico español. En el caso de los documentales, los temas son ligeramente distintos y permiten encontrar un foco más específico en algunas cuestiones que tienen que ver con el día a día y la calidad de vida de la población rural envejecida. Por ejemplo, la presencia de la etiqueta creación artística junto a las de memoria personal, rutina diaria, legado o empleos que desaparecen sitúan al documental español en una posición más reflexiva sobre los cambios demográficos y culturales del espacio rural. En conclusión, y dejo aquí también una bibliografía, esta visión de conjunto sobre el espacio rural en el cine español arroja una cinematografía cada vez más preocupada por la combinación de envejecimiento y medio rural que utiliza fundamentalmente el largometraje de ficción como forma preferida. Sin embargo, es también una cinematografía en la que los personajes mayores son en su mayoría hombres heterosexuales de entre 60 y 75 años, lo que centra el foco en actividades de ocio y económicas
y en detrimento de grupos vulnerables como las mujeres mayores o los grupos de edad superiores a los 75 años. El medio documental revela una mayor preocupación por temáticas que tienen que ver con la memoria personal y los cuidados, mientras que la ficción proyecta en el mundo rural cuestiones de identidad nacional y regional. Este enfoque de datos permite no solo confirmar de manera empírica la prevalencia de lo masculino y de la tercera edad, sino que también tiene el potencial de crear grupos de películas para analizar de forma cualitativa en futuras investigaciones. Muchas gracias.